Buenos días, niños y niñas. El día de hoy, martes 3 de noviembre, vamos a desarrollar el área de comunicación. Nuestra actividad de hoy es Conozco historias de vida de personas que asumieron grandes retos, parte 1. El día de hoy leeremos historias de mujeres que asumieron grandes retos y superaron las dificultades que se le presentaron. Será como una invitación a vencer nuestras dificultades. Como el día de hoy vamos a leer historias de mujeres que asumieron grandes retos, a partir de esas historias vamos a elaborar un mapa de características comunes de personas resilientes, a partir de las lecturas sugeridas. Y aquí hay una palabra que quizás algunos de ustedes recién lo han escuchado, ¿no? Resilientes. ¿Qué será resilientes? Ya vamos a ir conociendo esta palabra. Criterios que tienes que tomar en cuenta para lograr la meta. El primer criterio que tienes que hacer es identificar o interpretar. ¿Qué cosa vas a identificar? A partir de los datos o ideas de cada texto de la biografía, ¿no?, que vas a leer, ¿quiénes eran estas personalidades? Eso vas a identificar. ¿Cómo era su familia? ¿Cómo afrontaron las dificultades? ¿Y cómo se les recuerda? Y el segundo criterio que hay que tomar en cuenta es que vas a seleccionar dos biografías que te impactaron para identificar sus diferencias y similitudes sobre lo resilientes que fueron sus protagonistas para lograr sus metas, haciendo uso del mapa de características comunes. Hay que tener en cuenta entonces estos dos criterios para lograr la meta. Ahora vamos a reflexionar sobre algunas expresiones que probablemente tú has escuchado en algún medio de comunicación o de repente en alguna reunión familiar. Toda su vida trabajó mucho para salir adelante. Lo miró, hizo un chiste del fallido resultado y lo volvió a hacer, ¿no? Insistió. A pesar de las dificultades, insistió y lo logró. Ella dice que lo va a lograr, se siente segura. Vio que necesitaba ayuda y la pidió. Si se dan cuenta, está hablando aquí de personas que han tenido dificultades, pero han sido perseverantes, han insistido y han logrado sus metas, ¿no? Eso es lo que tiene acá en común. ¿Cómo se les dirá a esos tipos de personas que a pesar de las dificultades son perseverantes y logran sus metas? ¿Cómo se les dirá? Personas resilientes, ¿no? Son personas resilientes que tienen la capacidad de asumir esos retos. Siguen adelante a pesar de las dificultades. Bien, ahora vas a responder algunas preguntas sobre esas expresiones que hemos escuchado. ¿En qué se asemejan estas expresiones? Ya hemos mencionado, ¿no? ¿Qué cosa tienen en común? Que tienen dificultades, pero que son perseverantes, ¿no? Y logran sus metas, que insisten, que no se quedan ahí. ¿Cómo son este tipo de personas? Perseverantes, ¿no? Son personas que no se rinden. ¿Conoces algunas que sea así? ¿Qué te parece? De repente en la familia, en el vecino o alguna persona de tu alrededor, de repente tiene estas características. ¿Qué te parece? ¿Cuál de esas frases calzan contigo? ¿Cuál de esas frases o expresiones que has escuchado calzan contigo? Hemos mencionado que esas expresiones pertenecen a las personas resilientes. ¿Y qué será la resiliencia?
Aquí nos dice que es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones difíciles y sobreponerse a ellas porque son capaces de afrontarlas, aprender de esas dificultades y continuar sus metas con optimismo y seguridad. ¿Qué nos está diciendo acá? Que son personas que a pesar de las dificultades no se rinden, ¿no? Siguen adelante, vencen toda dificultad y logran sus metas. Características de esas personas resilientes: son luchadoras, optimistas, de buen humor, perseverante, ¿no? Nunca se rinden, segura, piden ayuda cuando lo necesitan, ¿no? Seguramente si hay alguna dificultad que no lo pueden hacer de repente solos o solas, piden ayuda a alguien de confianza. Nos preparamos para leer algunas historias de mujeres luchadoras que fueron resilientes con su propia historia. También son reconocidas heroínas peruanas por su contribución al país. Es decir, vamos a leer biografías. Y estas biografías son textos biográficos que cuentan hechos en una secuencia temporal, cuenta hechos verdaderos, también cuenta lo más representativo de sus vidas, ¿no? De estas personas. También tiene algo de expositivo, porque quien escribe estas biografías da su punto de vista. Otra es que construye deducciones sobre lo que cuenta. También finaliza con una conclusión. ¿Y cuáles serán las partes de una biografía? La primera parte es introducción, ¿no? Y ahí se presenta o es la presentación del personaje. La segunda parte es desarrollo, es la narración de los hechos. Y la tercera parte es la conclusión, y ahí es la valoración sobre la trascendencia del personaje. Entonces queda claro lo que vamos a leer, ¿no? Vamos a leer varias biografías, que son textos biográficos, que tienen 3 partes, y también esos textos biográficos tienen algo de expositivo porque la persona que escribe pone su punto de vista, ¿no? Construye deducciones, da su criterio. Vamos a leer esta primera biografía que pertenece a Lucha Reyes. Al leer las historias de estas mujeres valientes, vas a encontrar información para estas preguntas. ¿Cómo fue su vida familiar? ¿Cómo era ella? ¿Cómo afrontó las dificultades? ¿Cómo se le recuerda en el día de hoy, ¿no? ¿Con qué frase o con qué expresión se le recuerda a estas mujeres? Aquí está la biografía de Lucha Reyes. Vamos a leer esta biografía. Tú vas a tener la oportunidad de leer las otras biografías, ¿ya? Y nos dice: Lucila Sarcines Reyes, más conocida por su nombre artístico, Lucha Reyes, nació en el distrito del Rímac. Pese a que tuvo muchos problemas a lo largo de su vida, pudo salir adelante y brillar como una gran cantante. El segundo párrafo nos dice: ella nació en una familia muy humilde de 15 hermanos. Tobías, su padre, falleció cuando era tan solo una bebé. Luego, su casa se incendió, por lo que la familia tuvo que mudarse con mucho esfuerzo y empezar en la calle Mercedarias de Barrios Altos, la cuna del criollismo. Y el tercer párrafo: a los 14 años cantó por primera vez en un programa de radio, el Vals Abandonada. También tuvo que superar algunos problemas de salud. Ella se dedicó al canto con mucha fuerza, presentándose en teatros y haciéndose cada vez más conocida. Por eso, un cazador de talentos criollos la llevó con el famoso animador Augusto Ferrando, quien la incluyó en el elenco de su peña. Y el cuarto párrafo nos dice: Lucha también salió al mundo para dar a conocer el arte del criollismo en ciudades importantes de países como Estados Unidos. Ella grabó muchos discos de canciones criollos,
que ahora son parte de nuestra historia y por eso es considerada la morena de oro del Perú. Qué hermosa historia, y vemos cómo Lucha Reyes también ha pasado por muchas dificultades, ¿no? Pero llegó a ser grande en la historia. Vamos a analizar la biografía que hemos leído y te vas a dar cuenta que responde a las 4 preguntas que hemos estado mencionando. Habíamos dicho también que la biografía tiene 3 partes, ¿no? Y la introducción, ¿qué párrafo pertenece a la introducción? En el primer y segundo párrafo presentan al personaje y responde a las preguntas. Ustedes recuerdan que la introducción es la presentación de los personajes, ¿no? Y en el primero y segundo responde a las preguntas: ¿cómo fue su vida familiar? ¿Cómo era ella? Y ahí vas a encontrar información: cuándo nació, dónde vivió, cómo era su familia. Por ejemplo, te mencionan que su familia era humilde, ¿no? Ahora, la parte del desarrollo, que es la narración de los hechos. Entre el segundo y tercero y cuarto párrafo se mencionan los hechos más representativos de su vida y se identifica cómo afrontó las dificultades. Por ejemplo, nos dice que se atrevió a cantar por primera vez en un programa musical. También nos dice que enfrentó problemas de salud. Se dedicó al canto con mucha fuerza. Difundió la música criolla, ¿no? De esa manera ella afrontó las dificultades. Y la conclusión, en el primer párrafo, las autoras expresan cómo se les recuerda. Cuando habla de las autoras, se refiere a la persona que escribe esa biografía. Recuerden que en la conclusión es la valoración sobre la trascendencia del personaje, ¿no? Y ahí nos dice que en el primer párrafo, las autoras expresan cómo se le recuerda a Lucha Reyes. En la conclusión, en el párrafo final, son más enfáticas para expresar cómo trascendió, ¿no? Y es considerada la morena de oro del Perú, ¿no? Cómo se le valora. Y con esta expresión, ¿no? La morena de oro del Perú. Con esto nos estamos dando cuenta, número 1, que va a responder a las preguntas que estaban ahí mencionando. Las 4 preguntas, ¿no? ¿Cómo fue su vida familiar? Que está en la introducción, y cómo era ella, también acá. En el desarrollo te mencionan cómo afrontó las dificultades, que es la tercera pregunta. Y en la conclusión te dicen cómo se le recuerda, ¿no? Como Lucha Reyes y como la morena de oro del Perú. Luego de leer la historia de Lucha Reyes, vas a responder las siguientes preguntas. ¿Qué te pareció la historia de Lucha Reyes? ¿Qué acciones te hace pensar que es una mujer resiliente, ¿no? La capacidad de seguir adelante a pesar de las dificultades. ¿Qué acciones hace o le hace una mujer resiliente? ¿Cómo logró sus metas? ¿Qué hizo? ¿Qué acciones hizo para lograr sus metas? Ahora vas a tener la oportunidad de leer otras historias de mujeres que también fueron resilientes. Es importante que cuando leas aprecias la ilustración, leas el título o el nombre de cada personaje. Puedes leer 1 o 2 veces o más según sea necesario para tu comprensión. Si hay alguna palabra que no entiendes, es importante que busques en el diccionario. Aunque estas biografías vienen en un lenguaje sencillo. Luego de leer cada historia, vas a completar este cuadro respondiendo algunas preguntas que ya hemos estado viendo en el cuadro de Lucha Reyes. Es importante que utilices como ejemplo el cuadro que hemos mostrado anteriormente. ¿Cómo fue su vida familiar?
¿Cómo era ella? Y estas dos preguntas pertenecen a la introducción, ¿no? Y ahí vas a encontrar cuándo nació, dónde vivió, cómo era su familia, cómo era ella, ¿no? De pequeña o de repente de adulta, qué características tenía. ¿Cómo afrontó las dificultades? Y esta pregunta pertenece al desarrollo, ¿no? Aquí vas a poner hechos más representativos de su vida, así como lo hicieron de Lucha Reyes y mencionaron como, que ella enfrentó problemas de salud, se dedicó al canto con mucha fuerza, ¿no? Observa ese cuadro y te va a servir mucho para mencionar algunos hechos importantes de cada personaje. Y la última pregunta es ¿cómo se la recuerda? Seguramente en cada biografía menciona cómo se la recuerda a cada una de ellas el día de hoy. A Lucha Reyes, por ejemplo, se la recuerda como la morena de oro del Perú. De esa manera vas a completar, repito, utiliza mucho como ejemplo el cuadro de Lucha Reyes para que quizás puedas comprender mejor cómo completar este cuadro. Luego de completar el cuadro anterior, vas a elaborar un mapa de características comunes. ¿En qué consiste este mapa? En que vas a tener dos círculos. De las 4 biografías que tú has leído, vas a elegir 2 que más te impactaron. Y en este cuadrito vas a poner sus nombres respectivos. En este espacio que está aquí, ¿no? Vas a poner una o más características que hicieron que ellas fueran mujeres resilientes. Por ejemplo, puedes poner que María tuvo la valentía de enviarle una carta directamente al presidente de la República, ¿no? Ante la dificultad que ella se encontraba de no poder postular a la universidad, ella mandó esa carta. Y esta característica solo le pertenece a ella, más no a Licenia, ¿no? En cambio, en esta parte que está intersectado, vas a poner una característica que pertenece a ambas. Por ejemplo, ambas fueron mujeres universitarias, ¿no? Todo lo que tienen en común pones en la parte que está intersectado. Y lo que no tienen en común, en esta parte de acá. Si tienes algún problema de poner datos, es importante que vuelvas a leer las biografías. Luego de terminar tu mapa de características comunes, vas a revisarlo aplicando esta lista de cotejo, ¿no? Esta lista de cotejo te va a ayudar mucho para ver si hay algo que falta o si ya todo está correcto. Es importante que en familia le cuentes, ¿no? Estas biografías que tú has leído y también le puedes decir cuál de ellas es lo que más te impactó. Reflexiona sobre tus avances respecto a las metas. Estas son las preguntas que vas a responder para ver cómo ha sido tu avance con respecto a la meta. ¿Qué aprendiste? ¿Qué cosa te hizo fácil? ¿Qué cosa te hizo difícil? ¿No? Es importante que hagas tu reflexión con respecto a la actividad de hoy. Estas son las fichas que se te enviará para casa. Está algunas preguntas sobre qué significa ser personas resilientes, preguntas sobre la biografía de Lucha Reyes, el cuadro donde vas a llenar sobre las otras biografías, también el mapa de características comunes con las 2 biografías que más te impactaron y la lista de cotejo para que evalúes tu trabajo. No olvides que al final le tienes que tomar foto y lo envías como producto de tu trabajo de hoy. Felicitaciones, ya estás listo o lista para elaborar un mapa de características comunes de personas resilientes. Te invito a encontrarnos el día de mañana.